Somos como nos oye. Presentado por Movistar. Hola, ¿qué tal? 2:30 de la tarde. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Sin Filtros aquí por Colombia, un país en sintonía. Recuérdelo en redes sociales, el numeral Sin Filtros, y también nos puede seguir en Twitter, @Marianella Corde, mi compañera que se encuentra en este momento en Grecia. Sí, está en Grecia, Atenas, en una maratón. De verdad que el que puede, puede. Y mi Twitter, humildemente, para que también pueda usted interactuar con nosotros, Freddy Serrano CR. Y la aplicación de Radio 2 para seguirnos en Colombia, o cualquier otra aplicación que usted se encuentre en su teléfono inteligente, para que nos pueda seguir. Los que están en carro, en las presas, a esta hora, en esta tarde bastante soleadita, bienvenidos a este espacio de tertulia, a este espacio de hablar sin filtros, a este espacio donde tratamos de decir las cosas como son, de decir que somos como nos oye, pero que aprendemos escuchando. Y hoy tengo dos invitados de los cuales vamos a aprender mucho, porque se presenta y durante las últimas semanas en la palestra y en la mesa temas de mediación que ha venido a asumir la nueva defensora de los habitantes, Montserrat Solano, y que con buen éxito, pues hay que ver cómo termina de cantar este tema del conflicto con los empleados de Hadeva y el sindicato específicamente y el gobierno a través de la protesta que se generó y de la huelga de los últimos días. Y también está con nosotros don Randall Arias de FUNPADEM, que es experto en liderazgo y negociación. Debo de confesar aquí por aquello de la transparencia, que es mi profesor también en un curso de maestría, por aquello de que algún compañero diga, mire usted dónde llevó al profesor a verlo. Y a los dos les quiero dar la bienvenida a Sin Filtros. Montserrat, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, Freddy. Un placer aquí compartir con usted y con todos los radioescuchas. Don Randall, ¿qué tal? Encantado de estar por acá, obviamente, con la señora defensora y con usted. Evidentemente, además, en un espacio que además de que es un tema de realidad nacional, meterle alguna beta de análisis académico que siempre es importante en un espacio de discusión tan relevante como el que usted y doña Marianela han generado recientemente, por lo cual aprovecho para felicitarlos porque de verdad que hacen falta esos espacios analíticos de alto nivel, porque lamentablemente, y permítame para decirlo, es bien complicado cuando uno anda en carro y solamente escuchar programas de deporte. No puede ser posible que este país solamente esté pensando en fútbol cuando hay temas tan importantes como este que nos trae hoy. Bueno, muchas gracias. Y para ser transparente y hablar sin filtros, este es un tema que se planteó en el curso de don Randall. Sí. Y por eso es que a mí me nació la idea de invitarlo a usted, Montserrat, a hablar sobre el tema del liderazgo, de la mediación, porque a usted le tocó no solo empezar a la defensoría, ni siquiera calentar la silla, y se topó ya usted con este tema de la huelga de Sintrahab. No, y apenas llegar al país, porque fue de un día para otro y ya estaba en la defensoría, y después sí, un mes, menos de mes y medio, ya con este tema de la huelga, que quiero aclarar, fueron las partes las que pidieron la intervención de la defensoría, no fue la defensoría la que se metió, sino que nos solicitaron que interviniéramos como mediadores, efectivamente. Y tremenda petición que hacen las partes. Sí, claro, si uno estaba dudando y sudando mientras iba contestando, pero bueno, hay que hacerlo. Yo creo que había que crear este espacio de discusión sana, respetuosa, cordial, y bueno, con un actor bastante legitimado y neutral como puede ser la Defensoría de los Habitantes. Ahora, ¿el tema llega tarde? ¿Esa petición, cree usted, llega tarde? ¿O era el momento en el que tenía que darse, en el que ellos dijeran, bueno, no nos estamos poniendo de acuerdo entre nosotros, tenemos que solicitarle a un tercero, y qué mejor que la nueva Defensora de los Habitantes que está recién nombrada que nos ayude? Vea, qué difícil, llegó cuando llegó, porque la verdad la Defensoría, involucrarse sola y de hacer una mediación, pues no, porque precisamente la idea de una mediación, y me corregirá Randall, que es el experto, es que sea a través de un mediador legitimado por ambas partes. Si hubiera sido unilateral o si hubiera sido la Defensoría la que se mete, pues no hubiera sido lo mismo a tener ambas partes solicitando la mediación. ¿Y fue tan fácil? ¿Fue tan rápido? ¿No se terminaron de sentar y ya estaban prácticamente llegando a un acuerdo? ¿O eso fue lo que se dio a conocer y sí hubo ahí un entretelón tenso? Fueron 12 horas, no más.
Sí, no, fueron 12 horas de discusión, de no almorzar, de estar con llamadas telefónicas hacia uno y hacia otro, para llegar a un primer acuerdo o un acuerdo preliminar para comenzar un diálogo. Y para la Defensoría era sumamente importante tener primero un reconocimiento y una aceptación de las reglas, no de la Defensoría, sino del diálogo, que tenía que ser un diálogo respetuoso, sobre la mesa, que eso quizás fue lo más complicado, porque evidentemente la prensa quiere tener más información. Y sin condiciones. Y sin condiciones. Y bueno, como le decía, la prensa quiere tener más información, pero la idea nuestra era que las discusiones y las diferencias se resolvieran en la mesa de discusión, no en dimes y diretes entre un periodista y otro, teniendo a los periodistas como mediadores y no necesariamente a las partes sentadas en la misma mesa, discutiendo entre ellas y compartiendo respetuosamente un mismo diálogo. Qué interesante eso que menciona usted siendo usted periodista, ¿verdad? Que periodistas eran los que estaban haciendo una función, si se quería ahí, como de llevar el mensaje entre una y otra parte, y obviamente exponiéndola también con un cierto filtro, ahora que estamos hablando sin filtros, sin lograr entonces que se llegara a un acuerdo. Bueno, no, a ver, yo también fui periodista y los periodistas de alguna manera buscan informar sobre el conflicto, ¿cierto o no? Sí, claro. Ok, entonces en ese informar sobre el conflicto se genera más conflicto en lugar de intentar generar un acercamiento entre las partes. Y uno de los requisitos que estábamos planteando para la mediación era precisamente que los diferendos se hablaran sobre la mesa. Y precisamente después de ese acuerdo preliminar hubo un par de llamadas de atención mía primero a un ministro y a ambas partes en realidad, porque seguían discutiendo temas de fondo en la prensa, y eran temas de fondo que todavía no estaban claros si se iba a discutir sobre la mesa. Entonces ahí hubo que hacer una llamada de atención, porque o discuten en la mesa o discuten por la prensa, pero no se valía que discutieran por la prensa unas cosas, en la mesa otras, porque entonces, ¿dónde se resuelve el conflicto? Y aquí es donde entra don Randall, porque a mí me encanta que me ayude a entender, y a los oyentes, don Randall, este ciclo y esta dinámica que existe históricamente en los últimos años, de que movimientos de trabajadores, especialmente de Limón, pero también en general, tienen ya como el calendario y el proceso muy bien estructurado. Vamos a huelga, generamos cierto tipo de paralización, usamos un cierto tipo de retórica, los medios evidentemente son nuestra ventana y tenemos que utilizarlos también para lograr ese impacto y lograr que el gobierno se sienta presionado y finalmente logramos lo que queremos. Sí, da la impresión que hay como un manualillo, ¿verdad? Como un guión recurrente. Y sí, ciertamente yo debo decir que yo soy más que todo un estudioso y un apasionado de la resolución de conflictos. Tengo más o menos 20 años de estar analizándolo y lamentablemente uno encuentra que esa es la ruta ordinaria, típica. No obstante, este caso sí tiene elementos atípicos, ¿verdad? Y voy a hacer una gran contextualización muy brevemente. Yo quisiera destacar por sobre todo la intervención inteligente de la Defensoría y de la defensora. Bien dice la defensora, y lo acaba de aclarar, ella fue solicitada por ambas partes. Y eso es un privilegio. Cuando un conflicto está tan escalado, no siempre las partes coinciden. Y vea qué interesante, porque además quien propone es una tercera parte que está ahí gravitando, que es el Frente Amplio, ¿verdad? Que al inicio tenía, digamos, claramente una posición muy afín, aunque trataba de distanciarse, pero seamos francos, es una coincidencia muy fuerte. Luego se da cuenta de que el intento que ellos hacen de llegar a un diálogo, digamos, se viene abajo con el representante Castillo Sintrajap, se dan cuenta y analizan que están en un lugar sin salida y buscan una salida, un tercero externo imparcial. Identifican, como dice la defensora, un lugar legítimo, con mucha credibilidad, pero que dicho sea de paso, no siempre ha sido así.
enhorabuena que la defensora, y de verdad, y no es porque esté acá, y además debo reconocer, igual como usted dice, sin filtros, yo debo reconocer que tengo una admiración y un respeto profesional histórico, ella lo sabe, no es porque ahora esté, yo debo decir que es un lujo para este país tener a doña Montserrat Solano Carboni, porque yo invito a que la gente analice su currículum, es una persona con una destacadísima carrera internacional, y bueno, hizo una buena lectura, esperar a que las partes, digamos, estar, digamos, observando, no tomar posición, porque uno de los grandes defectos, a veces, lo digo abiertamente, la Defensoría, es que toma partido muy rápidamente, y eso la delegitima, y además, los países como nosotros, ocupamos un tercer lugar imparcial o neutral, y la Defensoría es el lugar llamado históricamente, antes era la Iglesia Católica, por ejemplo, hoy en la República Dominicana, un conflicto es Monseñor Agripino Núñez, que es el prelado de la República Dominicana, y todo el mundo va donde él. Aquí lamentablemente en los últimos tiempos no existe este lugar, la Defensoría lo tuvo en algún momento, recordemos la intervención de la defensora Pisk en el tema del combo ICE, que lo manejó muy inteligentemente junto a los rectores, pero lo manejó totalmente distinto. La gente no recuerda probablemente que ella pidió que lo transmitieran en vivo por Canal 13, la mediación por el caso del combo ICE. Doña Montserrat hizo exactamente lo contrario, más bien, y sí, en la carta que ella envía el 4 de noviembre, que es una carta extraordinaria de estudio para todas las personas que aspiran a hacer esto, pide muy valientemente unas reglas del juego, pide respeto, buena fe, no dar declaraciones, manifestaciones públicas que lastimen o lesionen la imagen, no manejarlo en los medios de comunicación, porque ciertamente el problema de los conflictos públicos es cuando el fuero para discutir no es el cara a cara la negociación, sino que se lleva a los medios sabiendo que la agenda mediática en muchos casos, y lo digo ante dos periodistas muy connotados, cuatro probablemente, que tienen a veces una agenda morbosa realmente, digamos, de buscar el elemento no de integración de intereses, sino el elemento negativo. Es decir, que a pesar de todo eso y un conflicto tan complejo, los movimientos de las partes, y por eso bien lo dices ella, la defensora, interviene cuando las partes se lo pidieron, y cuando las partes se lo pidieron, tenía toda la legitimidad y la autoridad para empezar diciendo, yo participo, voy a pensarlo, dice, además, creo que toma un día para valorarlo, tomar la decisión, y luego les dice, sí, pero esas son las reglas del juego, son las reglas del proceso, respeto, no ventilarlo públicamente, confidencialidad. Y lo mejor de todo es que las partes le han hecho caso. Entonces, vean qué cosa más interesante. No solamente la autoridad histórica de la Defensoría, sino una defensora nueva que llega, asume un caso tan complejo, pone las reglas del juego y las partes se las aceptan. Y hasta ahora, me corrige usted si me equivoco, así han actuado de forma realmente muy educada, muy correcta, pero además, vean, tiene un lujo que no suele suceder. Tiene a 2 ministros de Estado sentados a la mesa. Uno de ellos, el más poderoso del gobierno, que lo ha hecho el presidente Solís. Es su hombre de confianza, que tiene un amplio poder de decisión, y ahí ha estado sentado a la mesa. Es decir, esta mediación, realmente, esta intervención de la defensora ha sido muy brillantemente planeada. Evidentemente habrá un equipo de trabajo que la colabora con mucha experiencia, pero al fin y al cabo la estrategia la decide ella. Entonces, si uno lee el manual de la correcta intervención de un tercero imparcial, mediador, facilitador, conciliador, ella ha hecho todos los pasos perfectos, como si hubiera llegado a un curso de 2000 horas especializada. Así es que desde el punto de vista formal ha hecho un trabajo simplemente loable, nítido y exacto, pero ojo, la verdad sea dicha, en esos conflictos uno nunca sabe. Hay agendas alternas, hay agendas ocultas, y de la noche a la mañana todo lo que parece que va muy bien puede darse el traste. Ojalá que no quiero ser ave mal agüero, yo creo que va a ir caminando bien por la sensatez, pero igual, eso es un proceso muy complejo, impredecible y de mucha incertidumbre. Hay quienes podrían decir que hoy lunes, después de que se dio a conocer la semana pasada el acuerdo al que llegaron precisamente a través de esta mediación, ya la noticia pasó, ya el tema en Limón se resolvió, ya no hay absolutamente nada más que informar al respecto, pero bueno, nos sentamos el lunes a hablar del tema y parece que más bien está empezando esto, y hay que ver en qué decanta. Bueno, la negociación definitivamente está empezando, es una mediación que yo hubiera querido que tomaran una semana, pero evidentemente va a tomar varias semanas por temas de agenda, por temas de la delicadeza de algunos de los puntos de agenda que se identificaron el pasado viernes, porque hay temas que son conflictivos y hay que tomarse el tiempo para resolver esos conflictos. Y bueno, hay que buscar que las partes se acerquen, pero que quede claro, quienes tienen una responsabilidad ante el pueblo limonense y ante el país de llegar a un acuerdo son las partes. El mediador media, y media con esas reglas
que pusimos la semana pasada. Si en algún momento la Defensoría considera que no se aceptan, que no se respetan, o que simple y sencillamente no tiene sentido, pues la Defensoría también puede hacerse atrás. ¿Es algo que usted les ha advertido? De que si no se respetan estas Bueno, reglas, ellos saben dentro de este marco. Pues en algunas intervenciones y otras, en distintas reuniones, ellos saben que esas reglas o se acataban. Es decir, la intervención de la Defensoría como mediador era de acuerdo con esas normas, y fuimos muy claros en que aceptaran por escrito incluso algunos de esos temas. Eso llevó eventualmente a ese acuerdo preliminar, que se fue gestando durante el día, esas 2 reuniones separadas, que ese día fue muy interesante. No estaba planeado que ambas partes se sentaran en la mesa juntos al final del día, y sin embargo ambas partes al final del día decidieron sentarse en la mesa. Fue casualidad. ¿Me permite? Yo sé que usted será entrevistador y disculpe esta irreverencia de ser yo quien le pregunte, pero entiendo usted el privilegio de consultarle. Esa fue, bueno, porque ellos se retrasaron de Sintrahab, había un problema con la carretera y estaban para las 10. No tuvo nada que ver. Es decir, ¿por qué es que deciden? ¿Fue usted que lo propuso o ellos espontáneamente dicen, ya que está el otro a la par, ¿por qué no seguimos de un solo tiro, por decirlo así, a la tica? Había un momento en que se planteó un documento, se envió a otra parte y ambas partes consideraron que lo más ágil, lo más eficiente era mejor nos sentamos los dos juntos y decidimos esto de una vez. Fue una decisión de ellos. Sí, porque claro. Usted empezó con la estrategia de trabajarlos por separado, que claro. Es muy inteligente. Claro. Pero las mismas partes dijeron, ya que estamos acá, vamos de un solo tiro, por decirlo. Perdón la forma coloquial de narrar algo tan sofisticado, ¿verdad? Exactamente. Y eso es un indicador extraordinario de la voluntad de las partes de dialogar. Yo sí me permito hacer un comentario de que el tema del tiempo es vital. Yo tengo mi lectura externa de que a las dos partes les interesa la postergación y no tienen una urgencia real de resolverlo. ¿Por qué? Porque el gobierno sabe que la cláusula 9.1 no se la puede brincar y si se la brinca es un gran problema. Más bien se dio mucho en, creo que la palabra es valorarla o analizarla, usa un verbo, evaluar. Bueno, al final yo creo que se metió en camisa 11 varas realmente, porque al final va a decir, dice, la evalué y ya sé que no la puedo modificar. Perdón, pero creo que tenemos un problema de tiempo. Sí, usted está aquí ya prácticamente conduciendo el programa, don Randall. Son las 2:47 y efectivamente tiene usted toda la razón. Estamos con un problema de tiempo. Voy a hacer una pequeña pausa comercial con el permiso de don Randall y doña Monserrat y ya regresamos. Vamos a una pausa comercial. Todos hemos hecho de todo para ganarnos un carro, pero en Movistar es más fácil, porque con tu plan postpago o tus recargas a partir de 2,000 colones, quedas participando en el sorteo de premios semanales de smartphones, tablets y un gran premio final de 3 Mitsubishi Lancer 2015. Definitivamente en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Aplican restricciones. Ver el reglamento en www.3aniversariomovistar.com. Movistar, compartida, la vida es más. Regresamos con Sin Filtros. Son las 2:48 de la tarde. Justo la semana pasada se dio a conocer el acuerdo por medio de la Defensoría de los Habitantes entre el sindicato de Sintrahab en Limón y el gobierno de llegar a algunos acuerdos y ponerse a negociar mediante esta mediación. Pero yo sí quisiera preguntar en cuáles son las perspectivas de esta mediación. ¿Hasta dónde cree que se podría llegar en términos de tiempo y en términos de solución para el público en general? Porque quienes tenemos, digamos, algunos años de estar en contacto con la realidad nacional, sabemos que es recurrente que este tipo de protestas y este tipo de huelgas se presenten. Y es recurrente, como bien decía don Randall antes de la pausa comercial, que hay una especie de manualillo por ahí oculto entre algunos sindicatos, por no decir todos, porque no vamos a generalizar, de saber muy bien cuáles son las cuerdas que tienen que manipular para poder lograr un resultado. En este caso, de una forma inusual, se hace la solicitud a la defensora de los habitantes que medie. ¿Qué va a pasar? ¿O qué cree usted que debería pasar? Bueno, optimista.
Lo que debería pasar es efectivamente que la mediación dé resultado y que se llegue a un acuerdo entre las partes. Si las partes evidentemente así lo quieren, si las partes asumen su responsabilidad frente al pueblo limonense y frente al país de llegar a un acuerdo y si se comprometen con esas reglas del juego que pusimos al inicio del diálogo. Yo, de haberlos visto en la mesa de negociación, sí me siento optimista. Por lo menos en este momento no tengo ninguna razón para no serlo. Y espero que no me la den, por bien también del pueblo limonense, del país, pero además de la propia legitimidad de ambas partes. Bien lo decía también don Randall, de que de forma muy hábil doña Montserrat utiliza una posición muy imparcial por la posición que tiene de mediadora. La Defensoría de los Habitantes defiende a los habitantes. Y en Limón se generaron protestas, se generaron actos violentos que no eran necesariamente de trabajadores del Sintrahab. Se generó una retórica de llamado a casi que actos de violencia y de caos cuando llegaban momentos de frustración. El presidente de la República tomó un avión y se fue y dejó al ministro de Trabajo a cargo y no lograba el ministro dar la comba al palo y en lugar de estar hablando de la cláusula 9.1 estaba hablando sobre el desarrollo de la provincia, que me parece que eso es una obligación precisamente del gobierno, no por el hecho de la protesta como tal. Y vemos como hay un tercer actor que usted mencionaba antes de la pausa y el Frente Amplio, que está jugando bien sus cartas, evidentemente. Muy bien. ¿Cuál es su lectura al respecto? Coincido, vamos a ver. Porque doña Montserrat se echó para atrás. Yo hablo de estos temas y ella inmediatamente se echó para atrás en la silla y dijo, de eso no voy a opinar porque no me toca, pero... Y por eso ratifico que lo hace perfectamente. No le toca y mal... Usted sí puede opinar, don Randall. Claro, y mal haríamos nosotros de insistirle en esa pregunta porque puede poner en riesgo... La mediación. La percepción de imparcialidad. Y esto es interesantísimo. No es solo ser imparcial y no dudo de la imparcialidad, es aparentarlo. Y la percepción de imparcialidad es bien compleja a pesar de que no lo sea. Entonces sí debo reconocer que yo, digamos, tendré la mayor prudencia del caso para no exponer ni mucho menos. Yo doy mi simple opinión como ciudadano. Hay 4 elementos bien complejos en este conflicto que trascienden la negociación. 1, el anuncio del gobierno de que va a renegociar las convenciones colectivas y las cláusulas abusivas. Por el otro lado, los liderazgos internos de Sintrahab, y son temas que no están en la mesa de negociación, porque no es esa la mesa de negociación. Son negociaciones paralelas externas que gravitan. Y el tema de las manifestaciones de violencia o de fuerza, son posiciones de fuerza. El sindicato, cuando vio que el presidente Solís no le iba a conceder la renegociación del contrato y la renegociación de la cláusula 9.1, lo que hizo fue hacer una manifestación de fuerza y decir, bueno, usted no me da lo que yo quiero, yo manifiesto mi fortaleza, porque históricamente, vea, yo tengo 10 años de trabajar con sindicatos apoyándolos y les tengo un enorme respeto, pero igual soy crítico. Históricamente en toda la región, ellos interpretan que el MAN, la mejor alternativa a un acuerdo negociado, que ya casi llegamos a eso en el curso, es el tema de la huelga, y no es. O sea, ¿saben por qué? Porque este conflicto tiene una característica fundamental: tenía poca legitimidad social. En general, los sindicatos son muy inteligentes y miden el apoyo social, y esta huelga nació con muy bajo apoyo social, no solamente a nivel nacional de opinión pública, fue muy, muy fuerte, y además dentro de la provincia de Limón también no tiene todo el apoyo que históricamente tiene. Entonces, por ahí esa carta no la podía jugar mucho, la jugó al inicio, pero sabía que rápido tenía que cesarla. Por eso también rápidamente él lo concedió al inicio de la negociación de levantar, que fue una excelente, digamos, manejo estratégico de parte de la defensora en su calidad de mediadora. Pero decía, el anuncio es digamos, preparar en algún sentido la posición de fuerza de cara a que mi convención colectiva, tras de que me están quitando el negocio del full container, no me vayan a tocar la convención colectiva. Entonces, de una vez, mire, si usted, ellos ya saben que la cláusula 9.1, mire, la cláusula 9.1 viene discutiéndose, no sé, en los últimos 4 años. Hubo contencioso administrativo, no sé cuántos procesos judiciales, no hay todos los filtros. Así es, ya todo, digamos, desde el punto de vista legal, está totalmente firme legalmente. Ellos saben que jurídicamente no hay forma, solo con una decisión discrecional de parte del gobierno, que tiene consecuencias económicas gravísimas. Y el gobierno está muy consciente. Vea, yo estoy seguro que el gobierno desearía quitar la cláusula 9.1. No tengo
la menor duda que el presidente Solís y sus ministros y todos ellos, pero saben que las consecuencias en términos de clima de negocios, de mensaje a inversionistas extranjeros y de indemnización serían altísimos. Por lo tanto, entonces los sindicatos también están conscientes que la 9.1 es algo no negociable. Entonces, convención colectiva, renegociación a la baja de privilegios de la convención colectiva. La lucha de liderazgos internos de Sintrajap. Que eso no lo puede ocultar nadie, ¿verdad? Y que eso es evidente. Tenemos a don Ronaldo Blair, que es quinta vez que sigue ahí, y el señor Castillo está, pues no lo ha ocultado. Así es. Con ganas en el 2015 de con una posición más conciliadora, y vean que al final... Contradiciéndose prácticamente en los medios de comunicación. El acuerdo que logra... Y después se contradicen. Claro, porque ellos logran un acuerdo inicial, no lo olvidemos, con el ministro de Trabajo y con el ministro de la Presidencia. Y llegan y casi que celebraban, y casi se daba un hecho por lo que le iban a aceptar. Cuando va a las famosas consultas de las bases, obviamente salen las posiciones más fuertes y beligerantes, en donde se dan cuenta que si se dieran tan rápido, por eso el tema, el timing, el tiempo en esta negociación es una estrategia en sí misma. Y si uno no la lee desde afuera, obviamente estoy hablando como observador, que no hay nada más rico y más tranquilo que estar de observador, que no es lo mismo estar ahí en la silla. Si era de periodista, esto ya es mucho más rico. Entonces, y yo peor que falta hacerlo. No hay censura previa. Así, y yo me escudo en académico, que es todavía el más fácil. Entonces, ahí, y el otro elemento es que viene la Navidad, parece mentira. Pero en la Navidad el tema, el factor aguinaldo y el factor tamales, para todos los efectos, todos los conflictos tienden a atenuar, por lo cual yo tendería a visualizar que esta va a ser una negociación que va a llevar bastante tiempo, y no por las virtudes de la mediación. Por eso es que el mediador, bien lo dice la defensora, va al ritmo de las partes y la responsabilidad de las partes, y tienen que ser muy responsables ambas partes. Gobierno de decidir conforme al Estado de Derecho, y de los sindicatos de igualmente actuar conforme a lo que establece el marco normativo nacional. Entonces es una mediación tremendamente compleja. Voy a hacer otra pausa comercial, y cuando regresemos quiero obviamente seguir conversando con doña Montserrat Solano, que es la primera vez que la tenemos, que espero no sea la última. No. La tuvimos una vez por teléfono, justo estrenando el programa, y queremos seguirle invitando, por supuesto. Pero yo quiero que después de la pausa, don Randall, usted también me ayude a calificar un poquito cuál ha sido la labor de liderazgo del gobierno, y por qué usted insiste en que ambas partes no quieren llegar a un acuerdo y que quieren dilatar este tema. Ya regreso. Vamos a una pausa comercial. Olvídate de participar en esos concursos donde tenés que hacer cosas imposibles para ganarte un carro. Porque en Movistar es más fácil. Con tu plan postpago o tus recargas a partir de 2.000 colones, quedas participando en el sorteo de premios semanales de smartphones, tablets y un gran premio final de 3 Mitsubishi Lancer 2015. Definitivamente en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Aplican restricciones. Ver reglamento en www.3aniversariomovistar.com. Movistar, compartida, la vida es más. Regresamos con Sin Filtros. 2:57 seguimos en Sin Filtros, recuérdelo, es el numeral Sin Filtros en redes sociales, @marianellacorde, @FreddySerranoCR. Usted puede interactuar con nosotros. Hoy hablando con Montserrat Solano, defensora de los habitantes, y don Randall Arias, experto en liderazgo y negociación, sobre el tema de mediación, sobre el conflicto en Limón, que no ha terminado. No piense usted que porque se llegó a un acuerdo de sentarse y de hablar, el capítulo está cerrado. Al contrario, parece que se va a abrir y no se sabe cuándo. Se esperaría que pronto, pero doña Montserrat, usted dice estar optimista de que esto pueda llegar a un buen puerto, hablando del puerto. Pero yo quisiera que usted me explique y le diga a los costarricenses con cuántas tempestades nos podemos encontrar antes de llegar a ese puerto, y si al rato no llegamos al puerto. Bueno, de nuevo, eso depende de las partes. Evidentemente habrá temas más difíciles de discutir que otros. La idea es precisamente generar confianza en la mesa, generar un sentimiento de que se va llegando a acuerdos, empezar por los acuerdos y bueno, preparar el espacio para discutir lo más álgido. Se está dando hasta el momento una buena discusión en un ambiente de respeto. No ha sido necesario llamar mucho la atención a nadie, pues a veces, de vez en cuando, recordarle al señor que no reclame, o al otro que no digas tales cosas, pero
en este momento hay un buen ambiente en la mesa y eso me hace estar muy optimista. En plazos, usted me decía hace un rato que es un poco incierto hablarlo, pero usted se ha planteado un límite de decir, miren, yo medio hasta cierto punto, pero cuando ya esto, si no logramos aterrizarlo, definitivamente la Defensoría se aparta. No, ahí dependerá mucho del ritmo de la negociación y si uno ve en algún momento, y me corregirá don Randall, que el diálogo no puede llegar a ninguna parte, no llega a ninguna parte, pues de ahí ni modo, o sea, no se puede estar llamando a todo el mundo a una mesa a negociar algo que no están dispuestos a negociar, o a discutir algo que no están dispuestos a discutir según las reglas que se plantearon para este proceso. Entonces, de nuevo, depende mucho de las partes. Ahora, perdón, mediadora. Sí. Es que, perdón que interrumpa, pero es que es importante por el carácter formativo. Es responsabilidad final de las partes. Pero usted dice que quieren atrasar el tema, bueno, que no hay un interés en llegar pronto. Es un problema de ellos, pero no es un problema del proceso de mediación ni del mediador. Bueno, pero hablemos del resultado, que es lo que al costarricense le interesa, don Randall. Dígame usted entonces por qué... Voy a dimensionar un poco las opiniones. Número 1, llegaron a un acuerdo al principio. Eso es algo que yo quiero destacar. En buena técnica, que igual hubo un excelente acuerdo conceptual y un acuerdo de procedimiento, y en ese sentido lo que ha hecho la defensora como mediadora es así como el curso avanzadísimo de mediación y facilitación. Hay tres tipos de acuerdos conceptuales, de principio, que es cuando se sientan las partes que están, antes de eso estaban en las calles realmente gritando, digo yo, en términos de virulencia, y sentarlos a la mesa ya es un gran logro y ya se alcanzó. Segundo, aceptar la negociación. Al final una mediación no es una negociación asistida, es decir, son dos partes o más que están negociando directamente con un tercero imparcial que básicamente regula la comunicación, respeto y orienta a las partes hacia lograr un acuerdo, pero son las partes. Entonces, hay un acuerdo conceptual de principio de resolver las cosas, el conflicto pacíficamente. Segundo, digamos, de reglas de respeto, pero además hubo un acuerdo de suspender la huelga. Entonces yo creo que digamos, hay que dimensionar la intervención. Es un extraordinario logro. De hecho, le voy a contar, yo creo que estaba en la noche, yo no sé, creo que estaba viendo un partido de fútbol. A propósito de la crítica, soy más futbolero, porque que me gusta el fútbol no significa que todos los programas tengan que ser sobre fútbol, y creo que ahí salió una noticia de que había llegado a fin la huelga al limón. Yo dije, pero cuando esto no puede ser posible, pero si acaban de empezar a negociar hoy por la tarde. O sea, quiero decir, la intervención ha sido muy fructífera, y lo más urgente para el país, hay que dimensionarlo en los intereses nacionales, no del gobierno, no es Intrahab. Lo más importante para el país era que cesara la violencia, que se abrieran de nuevo los muelles, ¿cierto? Y que en general volviera la normalidad en Limón, y eso lo logró con la intervención y la mediación de la señora defensora. Entonces hay que ser justos. Ya la agenda de fondo es la que yo digo que es una agenda muy complicada, porque si la agenda hay un posicionamiento con la cláusula 9.1, y la cláusula 9.1 es sí o no, y si es legal, no es simplemente romper un contrato, y es un tema absolutamente contractual jurídico. Es decir, por eso es que yo planteo que por ese camino, y ahí donde se ocupa mucha creatividad en la identificación de intereses, realmente para ver cómo lograr que los puertos, digamos, administrados por Habdeba, los dos, porque son dos, puedan realmente compensar, por decirlo de alguna forma, ese nicho de mercado que dejarían de tener en virtud, digamos, de lo que se le está concediendo a APM. Bueno, pero para mí, pero desde afuera, ¿verdad? Que es muy fácil desde afuera, sobre ahí desde ese punto de vista debería descubrir la parte sustantiva de la negociación. Pero en el medio hay una agenda de desarrollo de la zona, digamos, del Caribe. En el medio está el fortalecimiento de las capacidades gerenciales y el equipamiento, digamos, es decir, yo no estaba en la negociación, pero uno puede especular acerca de los puntos de la agenda, y un tema delicadísimo, que es el tema de que el gobierno se compromete a no sancionar a las personas en virtud de la declaratoria de ilegalidad, que ya después creo que ya está declarado en firme por parte del juzgado de trabajo que lo conoce, que es importante porque la gente confunde el Ministerio de Trabajo, aprovecho porque todo el mundo piensa que es el Ministerio de Trabajo el que declara la ilegalidad de una huelga. Para nada, es el juzgado de trabajo. Es decir, si quieren echarle la culpa a alguien, échenla correctamente, y no es un tema de culpa, es aplicar el derecho. Es decir, ya está, y entonces ahí está el debate, y aparece ahora otro actor, que es Otto Guevara, en donde presenta una denuncia en donde a la presidenta ejecutiva de Habdeba le dice que por incumplimiento de deberes ella tiene, o más bien,
o en virtud del cumplimiento de su deber, debe sancionar. Entonces vean la complejidad. Lo que quiero decir que hay que entender que aquí, digamos, hay un autor que dice, Severis, decisiones anidadas, que está una decisión que usted tome por acá, le abre otro frente, otra decisión por acá, le abre otro frente, y esto es lo que está sucediendo. Cada decisión no hay gratuito. Mi abuela diría que en río revuelto ganancia pescadores, pero lo que le voy a decir es que efectivamente aquí hay agendas propias, que pareciera que no se están abriendo al interés país. Tal vez en este punto sí quisiera conocer la visión de la Defensoría, sin cruzar, digamos, la raya de la mediación. Limón siempre ha sido una provincia o una región que está reclamando una mayor defensa de los derechos de los habitantes. Claro. Y este tipo de situaciones a veces es utilizada como un mensaje a lo interno de Limón de que hay una amenaza contra nosotros, y a lo externo, al resto del país, de que los tercos de Limón no quieren que haya un desarrollo en su provincia y por eso están como están. Ese es un mensaje medular que me parece que a nivel interés país debería cambiarse. No, y ahí estamos de acuerdo en que hay una visión, si se quiere, histórica desde fuera de Limón respecto a la provincia de Limón, y que hay que cambiar, y los limonenses no solo piden que se cambie, sino que tienen derecho a pedir que se cambie, porque no es así. Ahora, yo estuve en Limón, fue la primera provincia que visité en estas giras que está haciendo la Defensoría, y claramente lo que ellos reclaman es, sí, una proyección de desarrollo de Limón con visión del limonense, que se les consulte al pueblo de Limón. Y eso pasa por todas las instituciones públicas, incluida la Defensoría. La Defensoría ha ido allá y fue allá con la idea de recibir del pueblo limonense, como lo ha hecho en Guanacaste, en Punta Arenas y en la zona sur, la visión de las poblaciones respecto de cómo ven ellos la acción de la Defensoría, cuáles creen ellos que deberían de ser las prioridades de la Defensoría en relación con cada una de esas regiones, y cómo puede la Defensoría responder a eso. Y eso no ha ocurrido antes. Por lo menos a nivel de percepción, que al final termina siendo una realidad para muchos, no ha ocurrido esa consulta ciudadana para que nazca de ahí las grandes transformaciones que necesita y el avance que necesita una región. Porque en el caso de Limón, como bien lo mencionaba yo, existe esa percepción, por lo menos como periodista uno lo detecta, de que hay un grupo de limonenses que de una forma virulenta, agresiva, beligerante, insisten en que hay una amenaza que viene de San José, donde nos quieren imponer cierto tipo de empresas, concesiones, obras, etcétera, etcétera, que van en contra de nosotros mismos. Bueno, pero es que, ¿cómo quiere usted que crean? Bueno, primero porque se les ha defraudado muchas veces, pero además, si no se les consulta. Y eso es un problema medular del Estado costarricense. El Estado consulta no se les cumple. Exacto. No, es que ¿cuántas veces han sido los limonenses quienes han dicho, es que en campaña vienen, todas las nos campañas prometen, nos visitan? Bueno, la defensora está diciendo, fue la primera provincia que visité. Me imagino que usted encontró ese sentimiento de frustración ahí en los limonenses. Y por supuesto, pero es que además no solo en Limón, también en otras regiones, en nuestros indígenas, que era uno de los reclamos es vienen, nos piden el voto y después no vienen y nos consultan qué es lo que queremos hacer. Y ha habido problemas en los territorios indígenas. Les construyen casas que no sirven para su identidad cultural, pero tampoco para el clima. Qué mayor ejemplo de una incongruencia con la realidad local, ¿no? Además, les construyen casas que para ellos no funcionan, porque hace mucho calor y las casas no se puede estar adentro en pleno día. Exacto. Claro, entonces terminan viviendo fuera de la casa que les construyeron, porque nadie les consultó. Y esto pasa con muchísimas de las políticas públicas de este país. No se consulta a la gente. ¿Pero es por negligencia, por desidia, o es porque existe un ya claro interés de generar un no quiero volver a ver hacia el Caribe? Porque definitivamente son tantos los problemas y hay que arreglar ahí que no sé ni por dónde empezar. Yo no puedo ni siquiera con los de San José ni con los del Valle Central, que mira, pensar en Caribe ahorita es como que me hables en otro idioma, en patuá.
Bueno, no diría que llega tanto, pero bueno, a mes y medio evidentemente me falta muchísima más información como para llegar a las causas precisas de por qué Pero por se su piensa formación así. profesional y por Ahora, su estudio de los derechos humanos, ¿me podrá explicar si ha percibido eso? Sí, siendo defensora de derechos humanos, a mí me hace falta en este país un enfoque de derechos humanos hacia la visión de desarrollo. ¿Qué hace un enfoque de derechos humanos? Si no es transparencia, consulta con la gente, reconocer al ciudadano como una persona sujeta de derechos, sujeto de derechos, inclusión efectiva, exactamente. No de mentirillas, que es lo que pasa. Pero entonces, ¿por qué no se está dando eso, don Randall? ¿No es cierto que este gobierno se supone que es el partido de la acción ciudadana? A veces yo hablo complejo y a veces simplifico en extremos. Yo creo que sí, los gobernantes deberían de vivir de vez en cuando en el Pacífico, deberían de vivir un rato, un mes en la zona sur para sentir lo que siente la gente. Yo sí creo que hay un problema de empatía bueno, el centralismo del Estado típico, histórico, indudablemente. Que Es no decir, es de todo este gobierno, no, es histórico desde siempre, desde la colonia, obviamente, bueno, de hecho, desde después de la independencia, desde que cesan los cabildos, pero es que todo se decide desde la capital. La realidad de las fronteras se decide desde la capital, olvidando la dinámica de la capital, la de los puertos. El problema de la violencia de Limón es un problema de exclusión social, evidentemente, falta oportunidades, sin lugar a dudas, y ahí sí yo debo decir que le doy mucha la razón al pueblo limonense, no necesariamente a sus representantes autoinvestidos con agendas a veces extrañas, pero ciertamente hay un problema de exclusión. Pero entonces la pregunta es, ojalá, ¿cómo llevar esa agenda de inclusión y de desarrollo económico y social a negociaciones como esta? Esa para mí, honestamente, yo como ciudadano sería mi mayor expectativa. Y le soy franco, si la mediación tiene que durar un año, medio año, yo no tengo ningún problema en la medida en que se haga bien. El problema es que estamos acostumbrados a correr por tener acuerdo. Es decir, el acuerdo que urgía se logró. Sí, y pero tenemos yo que no creo celebrar. doña Montserrat vaya a esperarse un año o año y medio para que esto se llegue a un acuerdo. No lo deseo, quiero decir, pero hay cosas, es decir, usted no va a arreglar de la noche a la mañana lo que no ha resuelto en toda la vida republicana y democrática de este país, y hay que ser muy realista, porque si usted no gerencia las expectativas, la gente va a esperar, y pasan muchos acuerdos que se caen. ¿Por qué una cantidad importante de acuerdos, de negociaciones o mediaciones se cae? Porque es un mal acuerdo. Un buen acuerdo ocupa tiempo y eso sí lo defiendo yo a capa y espada, digamos, yo defiendo el proceso de mediación y de facilitación y de conciliación, más allá de quién esté en este caso. Además, apoyo absolutamente el proceso, tiene una ética, y la ética del proceso de facilitación del tercero imparcial es, no hay que forzar acuerdos, el acuerdo llega en el momento en que las partes así lo quieran, con su responsabilidad, con su visión, y por lo tanto, no puede tiene que ir al ritmo. Y yo quiero insistir, más bien me parece que estas mesas de negociación en las historias exitosas alrededor del mundo terminan desarrollando agendas de desarrollo, temas mucho más amplios. Es decir, al final mi tesis es, la cláusula 9.1 es un pretexto finalmente para sentarse a hablar sobre la necesidad de Habdeba, de los sindicatos y de desarrollo de Limón. Es una cláusula... Pero así no lo está leyendo la gente, si precisamente pero no fue la este gente de programa Limón suyo, precisamente enhorabuena para explicar a la gente que no hay que obsesionarse, porque eso es un estandarte, es un leitmotiv, si se quiere, para decir, esta es mi posición de fuerza, siéntese a negociar conmigo, y por eso yo insisto que sobre ese tema ambas partes saben responsablemente en su fuero interno que ese tema no debería estar sobre la mesa, porque ya está resuelto desde el punto de vista jurídico claramente, y una posición país, si se quiere, de que así tenga que ser, guste o no guste. Si usted me pregunta a mí en lo particular, a mí no me gusta ningún monopolio privado o público. Bueno, eso es lo que es y ya está resuelto, y no es ilegal. Lamentablemente los monopolios no son ilegales. Al final, el Estado tiene la potestad de concederlos. Bueno, y ya está resuelto. Y en este país hay que aprender que si se toma una política pública, si pasa por filtros jurídicos y legales, administrativos, Contraloría y luego los tribunales de justicia, hay que respetarlo. No puede ser posible que este país, a cada decisión política y jurídica, se haga un alboroto y se tenga que estar reconsiderando, porque eso es lo que nos tiene como país en una tragedia. Al final no avanzamos por estar discutiendo. Y permítame un paréntesis, porque sí quiero decirlo, si me permite usted, es la buena intervención de la Defensoría, que tenemos que apoyarlos todos y todas las personas que nos están escuchando, porque tenemos malos ejemplos de la Defensoría. Yo quiero poner el tema del Tratado de Libre Comercio, el CAFTA, con el propósito del referéndum, cuando la Defensora de entonces dijo una cosa que a mí me parece una cosa trágica, por no decir ridícula, cuando dijo que el TLC era un tratado sin alma. Por Dios, es un instrumento jurídico de comercio, no sé si tiene no sé, ese análisis esotérico. Entonces, cuando la Defensoría hace malos movimientos y toma posición infundada,
absolutamente antitécnica, pasional y populista, es lo que genera. Aquí más bien debemos de ser sensatos, cautos, de la prudencia con que se está manejando, de que el tiempo es el tiempo de las partes y del conflicto, y que en todo caso lo más importante para el país, que era cesar la violencia, que los puertos continuaran y que las partes se sienten a dialogar tranquilamente como corresponde en una democracia, eso es lo mejor que le puede pasar a este país, y que no deberíamos de presionar nosotros ni a la mediadora, obviamente, ni a las partes, porque las partes sabrán, el gobierno tiene una gran responsabilidad y el sindicato también tiene una gran responsabilidad, y yo debo reconocer que el sindicato y Sintrajap, a pesar de los pesares y de la opinión pública, ha actuado hoy, estando sentado en la mesa de negociación, respetando las reglas del juego, está actuando cívicamente y responsablemente, y eso hay que celebrarlo. También puede ser que estén muy debilitados y por eso no les quedó más que ir a sentarse ahí. Son las 3:14, ya regreso. Vamos a una pausa comercial. La persona que dure más días metido en este carro se lo gana. Suena ridículo, ¿verdad? Y más cuando en Movistar, con solo tu plan postpago, tus recargas a partir de 2,000 colones, quedas participando en el sorteo de premios semanales de smartphones, tablets y un gran premio final de 3 Mitsubishi Lancer 2015. Definitivamente en el aniversario de Movistar, los regalos son para vos. Aplican restricciones. Ver reglamento en www.3eraniversariomovistar.com. Movistar, compartida, la vida es más. Regresamos con Sin Filtros. 3:15 minutos, estamos en la recta final, nos quedan 10 minutos de conversación. Hemos hablado de Limón, hemos hablado de mediación y por supuesto con la grata compañía de Montserrat Solano, defensora de los habitantes, y del experto en mediación, en liderazgo y negociación, don Randall Arias de Fumpadem. Doña Montserrat, la Defensoría de los Habitantes está entrando en este tema, tal vez uno de los más fuertes con los que se encuentra usted. Me imagino que tiene otros en agenda. Me gustaría tal vez que los podamos repasar en esos 10 minutos para aprovechar su visita. Con una gran oportunidad, una ventana para despegar de nuevo y volver a ganar la credibilidad que de una u otra forma se había perdido con su antecesora. Sin filtros. Es la verdad. Dígame, y este es el tema que usted considera puede llevar de nuevo esa esperanza de credibilidad en la figura de la defensora o del defensor de los habitantes y de los adjuntos, que espero que pronto ya los tenga usted a su lado. Yo también espero. Para que volvamos a creer. A ver, le voy a ser terriblemente sincera y sin filtros. Yo lo apunto. Si a mí me interesara hacer algunas cosas por figurar o no figurar o por doble cálculo político, no haría la mitad de las cosas que he hecho en mi vida. Ahora, en esto, la visión había un conflicto, se había roto el diálogo, había violencia, llaman, consideran la mediación de la Defensoría, y frente a ese problema y frente al interés de los habitantes, que es lo que me obliga, pues acepto la mediación. Yo espero que la credibilidad de la Defensoría, que a ver, yo no creo que esté tan dañada. Primero, institucionalmente es una institución muy fuerte, porque tiene un equipo magnífico. Segundo, porque la gente sigue asistiendo a la Defensoría a solicitar la resolución de sus problemas. Y bueno, y la esperanza es que en el día a día y en esa resolución de problemas de múltiples tipos pueda la Defensoría continuar fortaleciendo su credibilidad frente a quien se debe, que es a los y las habitantes, a la persona común y corriente. Esto evidentemente es un tema de conflicto social en el cual la Defensoría, incluso estando yo, ya se había involucrado en el tema del agua entre Grecia, Atenas y Poás, porque hay que ver que también está Poás ahí metido, y la Defensoría también está mediando en esa situación. También está intentando.
también está facilitando el diálogo en Bueno, eso. y ese es un conflicto que duró todavía muchísimo más tiempo que evidentemente con dimensiones distintas, de protesta, etcétera, pero de impacto posiblemente de igual de magnitud, porque estamos hablando de un activo del agua, ¿no? Y todavía tiene cola, perdón, y está Oreamuno, Cartago, ahora está San Ramón, y por eso el papel, ocupamos a una defensoría de los habitantes, perdón, un poco más equidistante, es decir, que si encuentra una violación de derechos humanos debe intervenir firmemente, pero cuando son conflictos complejos como esta distancia inteligente de analizar, observar y no hacer lo que hacían antes defensoras, y lo digo incluso lo feminizo porque son dos casos concretos, que hacía Tribuno La Plebe, que era una defensoría expuesta a los medios para estar asumiendo causas populares o casi que populistas para ganar imagen. Interés político. Por un absoluto y contundente interés político, Que sin yo no lugar a tengo. dudas, y aquí lo correcto Sí, es que sea un enfoque técnico, realmente derechos humanos, perdón, defensora, pero eso usted. Parece como vocero de la defensora. Sí, no, que yo no tengo en realidad ese interés político, sino siempre lo dije desde antes de que me nombraran, mi idea es hacer de la defensoría, desde la defensoría una defensa técnica. Ahora, evidentemente hay problemas que preocupan. El tema de la violencia es uno, hicimos un llamado desde la defensoría a combatir la violencia. El tema de la respuesta del Estado, que eso es la labor que le corresponde a la Defensoría, es estar vigilando la respuesta del Estado en relación con los derechos de los y las habitantes del país, en relación, por ejemplo, con el IMAS, la Caja Costarricense del Seguro Social, las municipalidades, que es uno de los temas que más nos llega a la Defensoría. Es estar viendo en ese termómetro de quejas que llegan a la Defensoría los intereses de los habitantes y, como defensora de ellos y ellas, actuar de alguna manera u otra, ya sea a través de una acción, si se quiere, política, de relacionarse con o solicitar alguna intervención por parte del Estado, o a través de la denuncia pública, o si lo requiere, facilitando diálogos o incluso actuando en la esfera judicial. ¿Cree usted que existirá algún escenario en el cual usted sí va a tener que tomar posición y salir a la palestra y decir, nos parece que esto es absolutamente improcedente y que la Defensoría adopta esta posición en defensa de estos y estos derechos? Lo digo nada más para que no quede la percepción de que será una defensa técnica, totalmente imparcial. En algún momento se lo comentamos por teléfono también, pero nada más para que la gente le quede claro cuál va a ser el rol de Montserrat Solano en su papel. No, y mi posición será en beneficio del y la habitante de este país y en beneficio de sus intereses y de sus derechos. Y ya lo he hecho desde la Defensoría. Por ejemplo, incluso antes de llegar de la juramentación, se me consultó sobre el tema del Internet por descarga. Y la Defensoría, en estrados judiciales y ante la prensa, adoptó una posición en beneficio del y la habitante. Los temas de tarifas públicas, por supuesto, de servicios públicos. Evidentemente ahí será un papel en favor de los y las habitantes del país. La defensa de los niños, el combate a la discriminación, evidentemente serán temas en los que verán a la defensora vía la Defensoría con una posición bastante firme en defensa de los derechos de los y las habitantes de este país. O sea, siempre habrá una defensa técnica para que sea irrefutable, pero definitivamente fuerte y en favor de los derechos que les corresponden a las personas. Si tuviésemos que ponerle nombre y apellido a la región que usted considera está con mayor necesidad en este momento de la Defensoría de los Habitantes, o el grupo de población con mayor necesidad en este momento de la Defensoría de los Habitantes, ¿cuál sería? Uy, hay muchísimos, pero creo, bueno, en primer lugar, y es un tema en el que ya me he pronunciado varias veces, las poblaciones indígenas, los niños y niñas, niñas y adolescentes que están sufriendo una ola de violencia terrible, que lo vimos hace unas semanas en el Hospital Nacional de Niños, bueno, la semana pasada, imagínese. Sí. Es una seguidilla de casos espantosos. A ver, es que qué difícil escoger una población en un país con tantas problemáticas distintas. Evidentemente, las mujeres que sufren de violencia doméstica, los pobres también, las personas en situación de pobreza y en general cualquier persona en situación de vulnerabilidad. Generalmente la Defensoría ha adoptado, y se lo pregunto bien rápido porque nos queda exactamente 2 minutos y cierro con don Randall, siempre adopta, por lo menos de lo que uno ha logrado percibir,
una o dos causas fuertes para poder llevarlas adelante. Y a nivel de efectividad y de liderazgo, eso pareciera también ir de la mano. ¿Usted las tiene identificadas o todavía no? Ya me mencionó a los indígenas, ya me mencionó a los niños. Bueno, el combate a la discriminación en cualquier forma y de cualquier manera, porque es una violación en sí misma, pero además la que genera mayor vulnerabilidad hacia otras violaciones. Así que esa definitivamente es una de los elementos esenciales de mi gestión en la Defensoría, y también otros temas que generan vulnerabilidad, como los temas de pobreza, y frente a la pobreza hay que tratar los temas de los servicios públicos. Sí, sin duda alguna. Son parte de las características de un buen líder, don Randall. Indudablemente, para más un buen líder no discrimina de antemano. A mí me parece que la Defensoría y sus grandes errores es cuando no actúa en una posición de principio y de respeto a los derechos humanos y de antemano escoge causas, porque cuando hace esa escogencia de causas tiene la tentación de escoger causas populares y populistas y se convierte en un tribuno de la plebe, y lo que hace es desprestigiar a una institución. Ojalá, por ejemplo, en materia de consulta previa del proyecto hidroeléctrico de Iquitos, voy a aprovechar que es un tema urgente país, en donde la Defensoría ojalá que no tome partido tempranamente y realmente facilite que el gobierno haga una buena consulta previa, porque es un tema urgente de país y ese me parece prioritario. Y lo dejamos sobre la mesa. Gracias a Montserrat Solano, defensora de los habitantes, don Randall Arias de Fontaven, gracias por acompañarnos, a ustedes también. Don Roberto Torres en cabina. Buenas tardes. Sin filtros, somos como nos oye. Fue presentado por Movistar. Gracias, abuelo, por cubrir las esquinas de las mesas y superficies filosas. Gracias por cuidarme. Ingrese a www.noseolvidedemí.com y conozca más consejos. Un mensaje del PAN. Diésel o gasolina, deportivo o de trabajo, terrestre o marino. Para cada tipo de vehículo, hemos creado la mejor generación de 1. Lubricantes, formulados y fabricados en los Estados Unidos, con calidad superior, para darle a los vehículos de Latinoamérica un nuevo estándar en limpieza, otro nivel en protección y máxima potencia. Dale a tu motor 1 Lubricantes, calidad en movimiento. El mejor estilo para los pequeños del hogar lo encontrarás en Simán. Ven a cualquiera de nuestras tiendas y aprovecha solo por esta semana todos los jeans y pantalones de la marca Oshkosh a 10.990 colones. Ahora visítanos también en Multiplaza Corridabat. Simán, es tiempo de vivir. Llegó la mejor época del año, la época de ganar $50,000 y 10 premios de 50,000 millas con Citi. Utiliza tus tarjetas de crédito y débito Citi del 20 de octubre al 31 de diciembre de 2014 y recibe una acción por cada 20,000 colones de compra. Si aún no tienes su tarjeta, solicítala al 2239-9019. Reglamento en www.citi.co.cr. Citi. Mi amor, esperemos aquí a que su papá traiga el carro. Ley 9028. Mami, ¿qué significa esto? Es un rótulo que nos recuerda que hasta en los parqueos de los centros comerciales es prohibido fumar. Ve, ya llegó papá, vamos. Exige tu derecho. Ley 9028. Ley del control del tabaco. La ley de la vida. Un mensaje del Ministerio de Salud. Colgate presenta Micronoticias Colombia. Hola, muy buenas tardes. A esta hora les actualizamos información acerca de los